El profesor es abogado y sociólogo y también posee la segunda especialidad en Derecho Informático. Miembro del Comité Científico Internacional del Instituto Internacional de Criminología Aplicada, Ibercrimina, España. También es miembro de la Comisión Consultiva de Criminología y Política Criminal del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Además, es docente en las unidades de pregrado y posgrado de universidades del Perú. Conferencista nacional e internacional en lo respectivo del ámbito del derecho informático y la cibercriminología. Bienvenido, profesor Daniel Peñalabrín. Ante todo, muy buenas tardes. Agradeciendo la deferencia de la señora doctora Miriam Magallanes, presidenta de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, por la invitación para disertar esta tarde del día jueves 22 de octubre del año 2020 sobre dos temáticas que tienen gran trascendencia, importancia y de vital conocimiento, tanto para los profesionales que se encuentran vinculados a este trabajo del derecho informático, sino también a la ciudadanía en general, que con los cambios disruptivos que ha tenido como consecuencia del COVID-19, nos hemos acelerado, según los especialistas, más o menos 6 años en lo que significa la digitalización y la transformación digital. Hoy día he preparado puntos para desarrollar muy interesantes, de mucha actualidad, que es precisamente lo que pienso que ustedes como estudiantes, como profesionales, necesitan conocer sobre estas dos vertientes, tanto la cibercriminología como la ciberseguridad. Vamos a comenzar con los aspectos generales. Fíjense, la influencia que ha llegado a tener la informática en la vida diaria de todos nosotros y sobre todo de las organizaciones a nivel local, regional, nacional y mundial, han constituido de forma vital y necesaria para el progreso y el desarrollo de la humanidad. Como todos sabemos, hoy en día las transacciones comerciales, bancarias, industriales, entre otras, dependen sistemáticamente de la tecnología e inclusive la administración de justicia. Como todos sabemos, la mesa de parte del Poder Judicial en este momento está colapsada. Hay una resolución del Poder Judicial hasta el 23 de septiembre, es decir, hasta mañana. Prueba de lo que estamos hablando, ya que el Poder Judicial cuenta con un sistema informático para poder brindar el servicio de justicia. En este escenario, y como dijimos en la parte inicial, como consecuencia del desarrollo disruptivo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, referidas fundamentalmente a la informática, vale decir, al uso de las computadoras y a las telecomunicaciones, es decir, el Internet, ha modificado radicalmente el quehacer humano y transformado los patrones de comportamiento y las relaciones sociales. Desde un punto de vista tecnológico, la aparición de aplicaciones cada vez más complejas y costosas para la protección de equipos y redes, para disminuir el riesgo, pero no garantizaba la inmunidad total. El sistema jurídico casi siempre va un paso atrás en cuanto a la creación de un marco normativo que permita sancionar a los crackers, a los piratas informáticos, a la identificación y captura de personas y organizaciones criminales que han hecho un negocio, por ejemplo, el tema de la suplantación de identidad, el fraude informático, los delitos informáticos contra la libertad y dignidad sexual, entre otros. La palabra cibercriminología es un término relativamente nuevo que fusiona dos vocablos, cibernética por un lado y criminología por otro.
Se puede afirmar que los orígenes de la palabra cibernética están asociados al matemático germano estadounidense Norbert Wiener, en su obra Cibernética, Control y Comunicación en el Animal y la Máquina. La cibercriminología empezó a ser utilizada en la literatura inglesa a partir del año 2007 y en octubre del 2017 fue lanzada en la 10ª cumbre de Ameripol la primera publicación en español titulada Criminología, Guía para la Investigación del Cibercrimen y Mejores Prácticas en Seguridad Digital. Ahora, hoy día en esta posmodernidad, una de las características de la posmodernidad es sin duda la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Hoy vivimos en una época antropocéntrica, donde el hombre es el centro de atención. En ese espectro vamos a encontrar una realidad criminógena. En la sociedad informática, con intensidades directamente proporcionales al grado de penetración tecnológica que ha tenido la realidad virtual, tenemos entonces a un ser humano indefenso. Este término, sociedad informática, fue acuñado por Adam Schaff. Ahora, no se trata solo de ser objeto de observaciones no deseadas, de nuestro intercambio de informaciones o de nuestros contactos, gustos o preferencias, sino también por la posibilidad de ser víctimas de nuevas formas de delito y de violencia. Los delitos informáticos gozan de una excelente coyuntura, no solamente porque se ha abaratado el acceso a más poder informático ahora disponible en receptáculos cada vez más veloces y miniaturizados, sino que la memoria disponible para acarrear ingentes cantidades de datos se ha duplicado desde los años 90. Hoy 1 terabyte de capacidad de memoria es un computador sumamente barato y se anuncia el aumento de esta capacidad en el próximo quinquenio. El COVID-19, como hemos dicho, hemos avanzado 6 años en la digitalización, logrando que también se haga móvil y fácilmente ocultable. En las primeras definiciones de delito informático que se ha ido aportando por la doctrina, no ha resultado fácil concretar un único concepto de delito informático. Por ello, en la actualidad se niega a un sector de la doctrina la existencia de este concepto y con ello esta tipología delictiva, prefiriendo utilizar para abarcar todo este conjunto de comportamientos que tienen que ver con la informática, de uno u otro modo expresiones como delincuencia informática, criminalidad informática o simplemente en plural delitos informáticos. Con argumentos similares a los aportados a principios de los años 90 por la doctrina, que decantan en expresiones que eluden el término delito. Por la problemática que estamos explicando y en relación con las limitaciones que la utilización de un término hace referencia a una realidad jurídica nueva que afrontamos. Por ello, la doctrina, quizás hoy mayoritaria, prefiere acudir a aquellas expresiones de delincuencia informática o criminalidad informática para incluir en ellas todos los comportamientos en los que un sistema informático sea el medio para lesionar un bien jurídico, cualquiera y todos aquellos en que dicho sistema sea el mismo, el propio objeto sobre el que recae la acción delictiva. Algunos autores añadirían la exigencia de que además las conductas incluibles en tales expresiones reúnan requisitos que delimitan el concepto de delito. Y otros, incluso aún aceptando la heterogeneidad de estas conductas, dejan fuera del grupo aquellas en las que los sistemas informáticos o la información en ellos contenida es el objeto sobre el que recae la conducta delictiva.
Aquí nos preguntamos, ¿existe tiempo en el espacio y en el ciberespacio? Desde una perspectiva criminológica, el rol protagónico que adquiere la víctima en el ciberespacio y que su actuación determina la configuración del riesgo criminal, en concreto se señala que es el propio actuar de la víctima el que lo convierte en un objeto vulnerable, adecuado y no en la voluntad del cibercriminal. Por lo tanto, no se está ante una conducta neutral, en el sentido que no genera consecuencias, sino por el contrario, su comportamiento de la víctima influye en la estructura, en la dinámica y sobre todo en la prevención del delito. En este aspecto, estimados participantes, los delitos o ciberdelitos podrían asemejarse en parte a los delitos de relación, delitos en los que la víctima interviene y su comportamiento contribuye al hecho delictivo. Y en mayor o menor medida a la lesión del bien jurídico, disminuyendo o incluso eximiendo la responsabilidad del autor. Pero rápidamente se advierte la imposibilidad fáctica de aplicar stricto sensu esta regla, ya que nos obligaría a la sociedad a cargar con los costos de asumir comportamientos negligentes o incluso dolosos de la víctima. Precisamente porque al decir de la víctima es la única que en la práctica puede incorporar guardianes capaces para su autoprotección. En otras palabras, ¿con qué validez y en su caso en qué proporción se puede exigir en el mundo virtual que la víctima adopte medidas mínimas de resguardo? Como por ejemplo se exige en el delito de phishing, que es uno de los delitos que se ha incrementado según las estadísticas de la DIVINDAN, la División de Delitos de Alta Tecnología. O por el contrario, debería establecerse la regla que para los ciberdelitos rige el principio de autorresponsabilidad de la víctima y que ésta cargue con la obligación de adoptar medidas de protección eficaces y efectivas, limitando la intervención del derecho penal solo a supuestos en que no es posible la autoprotección. Al mismo tiempo, si la víctima se convierte en ignorante partícipe de ataques de todo tipo a otros usuarios, pareciera que tampoco son de utilidad las reglas actuales para la determinación de la responsabilidad en el supuesto de complicidad al no funcionar en el ciberespacio, el background, experiencia adquirida para evitar el ámbito de riesgo. El contexto delictógeno. Actualmente, estimados participantes, muchos delitos, como todos sabemos, ya no ocurren en el mundo real. Ayer escuchaba en el noticiero un oficial de policía que señalaba que los delitos en la época de la pandemia se habían reducido a cero. Y luego, con el levantamiento del confinamiento, se ha vuelto a incrementar. Bueno, yo entendí que este oficial de policía se estaba refiriendo a la delincuencia física, porque si hablamos de la delincuencia informática, el confinamiento obligatorio, ¿qué ha traído como consecuencia? El crecimiento superlativo de estos, teniendo en cuenta que la tecnología, al estar involucrados cotidianamente los diferentes agentes sociales, evidentemente la delincuencia informática ha visto una nueva área delictógena para desarrollarse. Actualmente, por ejemplo, empresas de ciberseguridad como Sopo señala que las empresas tardan aproximadamente 15 horas para determinar una amenaza cibernética. Por lo tanto, no se encuentran exentos a los fraudes cibernéticos y cada vez más son los casos de ciberdelincuencia en las organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, que a diario lo muestran los diferentes medios de comunicación masiva, tanto nacional como internacional. Debemos destacar, estimados participantes, que el marco jurídico que abarcan las nuevas tecnologías de información y comunicación
se extiende al sistema jurídico en su complejitud, alcanzando ramas del derecho civil, del derecho laboral, del derecho comercial, tributario, penal, etc. De allí, la urgencia de la comunidad jurídica sobre la correcta preparación en esta temática. Yo en mis clases de Derecho Informático, tanto de grado como posgrado y cursos de especialización, soy un incansable difusor de esta exigencia y esta exhortación a los estudiantes y profesionales del derecho sobre la urgente preparación que debemos tener sobre estas nuevas temáticas que ya existían en el medio académico, pero hoy más que nunca estamos abocados a nuestro estudio y preparación. Y es precisamente el objetivo de esta conferencia, que nos permita acceder a nuevas oportunidades profesionales en este que es el mejor momento histórico que vive la humanidad y que también nos exige. Actualmente podemos observar que los ataques más comunes siguen centrándose en intereses económicos, contra sectores financieros de uso diario por la población. Por ello, los intentos iniciales en crear acciones preventivas son enfocados a clientes y a cuentavientes de las instituciones bancarias, notándose una inversión económica significativa en los años recientes por parte del sector privado, mientras que la parte de las autoridades han invertido fuertes también cantidades de tiempo y diseño en campañas de advertencia, en el uso de la información que se proporciona por medios no físicos para su identificación con el fin de hacer uso de cuentas financieras y personales. La problemática. Este 2020, un año que ninguno de nosotros lo vamos a olvidar definitivamente, el año 2020 o 2020, como le llaman algunos, el cibercrimen utiliza la inteligencia artificial para sus ataques. Los expertos en seguridad han desvelado posibles amenazas que ya pululan en este año. En el análisis se prevé los métodos que utilizan los ciberdelincuentes y las estrategias de las empresas que deben seguir para protegerse. Asimismo, destacamos dos premisas. Por un lado, la trayectoria de los ciberataques está cambiando. Y por otro, la sofisticación del cibercrimen no se ralentiza. Nuestro interés en la presente conferencia es ayudar a reflexionar sobre el ciberespacio, ese mundo virtual donde interactuamos cotidianamente millones de personas desde cualquier lugar del planeta y convertirlo en un espacio en el que se generen sinergias, redes y conocimiento en materia de amenazas tecnológicas, con el fin de prevenir y contrarrestar el comportamiento desviado y delictógeno en el ciberespacio. Si bien es cierto, estimados participantes, que actualmente la mayor parte de la población tiene una vida cotidiana o tenemos una vida cotidiana en el ciberespacio, lugar en el que se producen las mismas relaciones que en la vida real, con los mismos riesgos de victimación y los potenciales riesgos delictógenos. Aunque no exista todavía mucha investigación al respecto, empezamos a conocer las dinámicas que se producen y las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder prevenir. Recuerden que la prevención es la finalidad de la criminología, esta problemática delictógena postmoderna. En tal sentido, la evolución del cibercrimen conlleva a su vez la evolución de los perfiles criminales y de sus víctimas. Por todo ello, se hace necesario potenciar los mecanismos de prevención, detección, reacción, recuperación, respuesta, investigación y coordinación en torno a estas formas de criminalidad. No obstante, es necesario aclarar que el término cibercrimen tiene una relación directa con otro término utilizado
en el ámbito que es el de la cibercriminalidad. Que este no tiene un sentido normativo, sino únicamente tipológico, como categoría criminológica que englobaría todos los cibercrímenes. Se utiliza generalmente el término cibercriminalidad para referirse, por lo tanto, al fenómeno de la criminalidad en el ciberespacio y en muchos casos el término cibercrimen para situar dentro de este fenómeno a un tipo de comportamiento concreto. Las características delictógenas dentro de esta problemática. No podemos continuar sin abordar las diferencias entre el concepto de cibercrimen, ciberdelincuencia o lo que sería lo mismo entre delitos informáticos y cibercrimen. Conceptos que normalmente son utilizados como sinónimos, pero que para fines académicos y doctrinarios tienen principalmente la diferencia en la organización del delito. Vale decir, cuando referimos a delitos informáticos, delincuencia informática o ciberdelincuencia, nos referimos a aquellos delitos que ocurren a diario, tipificados penalmente, pero que ocurren de forma independiente o individual, sin encontrar elementos o indicios que nos permitan observar una organización y regularidad en la comisión de conductas en sí. Bastaría dar un ejemplo, por ejemplo, un caso de acceso indebido a una cuenta de un correo electrónico, por ejemplo, realizado por una persona, su expareja, o bien un empleado enojado que borra información importante de la empresa a la que pertenece, o también las injurias o calumnias realizadas desde un perfil falso, los famosos trolls que ustedes habrán escuchado, que son las personas con identidad desconocida que publican mensajes provocadores. El denominador común de todos los casos mencionados es que los delitos existen y ocurren, pero se cometen o llevan a cabo en forma aislada o independiente. Pero esto te va a apagar la cámara, ¿no? Sí. Por favor, apaguen el micro, por favor, para que se está acoplando. Por favor, apaguen el micro. Gracias, muy amables. En cambio, cuando referimos a cibercrimen, estamos hablando de una serie de delitos informáticos que ocurren de forma profesional, organizada, sin motivaciones personales más que las económicas, donde los sujetos pasivos de los delitos son elementos fungibles y sin interés para el ciberdelincuente, que busca optimizar sus ganancias a través del perfeccionamiento de distintas técnicas delictivas que utilizan a la tecnología como eje. Si bien es posible encontrar ciberdelincuentes especializados que trabajan de forma independiente, es mucho más común encontrarlos organizados con clara distribución de tareas. Un ejemplo de ello, de los casos de cibercrimen, podemos mencionar el famoso ransomware, un tipo de malware, un software malintencionado que tiene como objetivo bloquear, cifrando el acceso a toda o en parte de la información que contiene el equipo para después poder pedir un rescate a cambio de su liberación. Estos casos son ejemplos donde los ciberdelincuentes no están interesados en el objetivo o en la víctima, en su información en particular, sino que se realiza en forma masiva, buscando un fin de lucro, de ganancia, que es el pago por el rescate. Es un negocio organizado donde las bandas suelen estar compuestas por personas que se dedican a desarrollar el malware, otras a infectar sistemas, otras atención al cliente vía foros, correos electrónicos, donde se indican cuánto y cómo se debe pagar el rescate. Similar ejemplo, pero quizás con menor organización que estas nuevas organizaciones criminales y que siguen siendo un caso clásico de cibercrimen, son las dedicadas a las estafas electrónicas. Aquí nuevamente podremos encontrar a delincuentes online dedicados a la captación ilegítima de datos personales, datos de tarjetas de crédito, utilizando las técnicas de ingeniería social para obtener información confidencial de sus víctimas. Aquí vamos a encontrar esta clasificación bipartita entre delito informático y delito computacional. Cuando hablamos de un delito informático, estamos hablando cuando ataca base de datos.
Hablamos de delito computacional, es cuando nos referimos cuando se utiliza la informática como un medio para cometer un fin. Un ejemplo de delito informático son los ataques a bases de datos, por ejemplo, el cibercrimen, el ransomware. Cuando hablamos de un delito computacional, por ejemplo, una suplantación de identidad, una injuria por internet, etc. Todo ello engloba lo que se conoce como criminalidad informática. Hay que también señalar y destacar en este momento las debilidades que tiene el control social. Cuando hablamos de control social, el control social no solamente es estudiado por el derecho penal, por la criminología, por la psicología, sino también por la sociología. Cuando hablamos de control social, que puede entenderse por un lado como una estrategia de administración de orden y por otro como un instrumento de dominación legitimado en la base social. Encontramos lo que se conoce como control social formal y control social informal. El control social formal es aquel que desarrolla el Estado a través de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. El control social informal es a través de las instituciones de la sociedad, la familia, los amigos, el trabajo, la universidad, etc. Su nivel, tanto informal como el control social, actúa sobre la psicología de los individuos mediante la internalización de valores, patrones de conducta, estos últimos que son transmitidos por instancias cercanas a su hábitat al individuo, como hemos dicho. A este proceso interactivo y paulatino se denomina proceso de socialización. Ahora, con respecto a las características delictógenas, Tellez Valdés es uno de los clásicos precursores de los delitos del derecho informático, básicamente del derecho informático. Tellez Valdés describía hace prácticamente 11 años cuáles eran las características delictógenas de los delincuentes informáticos. A él lo denominaba como conducta de criminal de cuello blanco. Recordemos que el término cuello blanco fue acuñado por el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland y Donald Creasy, allá por la década de los 30, en su libro Delitos de Cuello Blanco, donde señalaba que estas acciones ocupacionales a menudo eran sujeto de las personas que se encontraban trabajando. Hoy día el cibercrimen no solamente se encuentra dentro de las organizaciones, sino también fuera de las organizaciones. Añadía que eran acciones de oportunidad, como el sistema tecnológico y económico se acompañaban mutuamente, que estos generaban serias pérdidas económicas, que ofrecerían serias facilidades en el tiempo y en el espacio para encontrar la dinámica del delito informático. Aquí también hablaba de infinidad de casos y pocas denuncias, es decir, una cifra negra, ¿verdad? O mejor dicho, para hablar con mayor amplitud, las cifras oscuras, porque las cifras oscuras se dividen en cifra negra y en cifra oculta. Las cifras negras son los delitos no denunciados, las cifras ocultas son aquellos delitos que las personas no saben que son delitos, ¿correcto? Ambas conforman lo que se llaman las cifras oscuras de la criminalidad. También estamos hablando de la forma sofisticada y frecuente y la recurrencia criminal que se desarrolla. Otra de las dificultades para poder comprobar el carácter técnico y evidentemente son de carácter doloso. Voluntad, conocimiento y querer. Y evidentemente una proliferación global urgente de regulación actualmente. Ahora, una de las debilidades que tiene el control social es sin duda la identificación y la investigación de este tipo de delitos. Toda cuenta que la ventaja criminógena que tienen para poder iniciar la persecución penal a través de los órganos de control social es el anonimato.
el no saber quién es la persona que se encuentra al otro lado de la cámara, la falta de capacitación en la investigación de conductas criminógenas en el ciberespacio, también el tema logístico, el tema tecnológico, que prácticamente es el eje para la proliferación y la incidencia delictógena de los delitos informáticos de acceso ilícito, integridad de datos y sistemas informáticos, delitos computacionales como contra la identidad y libertades sexuales como grooming, también la interceptación de datos informáticos, el fraude y abuso de dispositivos informáticos, la suplantación de identidad, entre otros. Ahora, entramos al centro de discusión de la conferencia, cibercriminología. La cibercriminología es una parte de la criminología que tiene como objeto el estudio de la delincuencia y la conducta antisocial en el ciberespacio y sus implicaciones en el espacio real. También ustedes van a encontrar en la literatura criminológica al doctor Wael Hikal en México, paz presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, AC. Él acuña el tema de criminologías específicas. Dentro de las criminologías específicas se le añade lo que es la criminología informática, que vendría a ser un concepto análogo de lo que es la cibercriminología. Debemos reconocer que el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación e Internet convierte en el ciberespacio en un nuevo lugar para la aparición de nuevas figuras delictógenas que puedan suponer un ataque a bienes jurídicos protegidos como la libertad e identidad sexual, el patrimonio, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, entre otros. Como hemos dicho, la cibercriminología es una rama criminológica que se encarga de estudiar las conductas antisociales y delictógenas que se producen dentro del ciberespacio. Dentro de ella, hasta ahora, se ha observado una creciente literatura que estudia diversos aspectos de la producción de este tipo de comportamientos dentro de este nuevo medio virtual que compartimos día a día y que se ha acelerado, como hemos dicho, disruptivamente como consecuencia de las políticas de confinamiento obligatorio que se implementó en el Perú y en el mundo como consecuencia del COVID-19. Pudiendo encontrarse estudios sobre factores de riesgo, protección, victimización, adaptación de postulados provenientes de la criminología ambiental, las fenomenologías específicas, que solo pueden ocurrir dentro de o en sus diferencias arquitectónicas, que estamos hablando con respecto al espacio físico y al mundo real. Ahora, nuestra perspectiva está enfocada en analizar la redefinición que se producen de los distintos medios de control social que actúan dentro del ciberespacio, así como las repercusiones que tiene sobre nuestra identidad al proyectarse en el medio virtual. Todo esto con el fin de ayudar a comprender la naturaleza distinta que pueda llegar a tener las conductas antisociales y delictógenas producidas en este nuevo espacio online. Recordemos que ante la constante evolución de la sociedad y de su entorno ideológico, económico y tecnológico, surgen distintas tendencias y conductas delictivas cometidas por mentes criminales que encuentran la forma provechosa de adaptarse y aprovecharse de técnicas de ingeniería social, sobre todo de la candidez de la población por la brecha digital, para obtener beneficios crematísticos, violentando los derechos fundamentales de terceras personas, a menudo cubiertos por el manto de la impunidad. El doctor Choi, un experto en ciberseguridad
conjuntamente con Marlon Toro Álvarez, que es el que acuñó este término de cibercriminología y que analiza cómo la propia víctima es la que ayuda a su propia victimación, que eso lo vamos a ver ahorita cuando expliquemos la teoría criminógena de la teoría de las actividades cotidianas. Esta teoría de cibercriminología o ciberteoría de las actividades cotidianas del 2008 es una teoría integrada que optimiza la aplicación de algunos factores propuestos en dos teorías criminológicas conocidas. Por un lado, la teoría de la exposición al estilo de vida y la teoría tradicional de las actividades cotidianas, con una orientación hacia prevenir la victimación por el cibercrimen, en el cual desarrolla un modelo predictivo ampliamente aplicado y testeado positivamente por los cibercriminólogos. Hemos dicho, esta teoría fue propuesta por el doctor Choi y Toro Álvarez el año 2008, donde en esta publicación el autor describe un modelo derivado de la teoría de la exposición de los estilos de vida y la teoría de las actividades cotidianas. ¿En qué se centraba esta teoría? En que la custodia digital, escuchen, la custodia digital y los estilos de vida en línea son los factores preponderantes en la victimación de los delitos cibernéticos. Repito, la idea central de esta teoría de las teoría de las actividades cotidianas, Choi y Toro señalan que la custodia digital y el estilo de vida en línea son los factores preponderantes en la victimación por delitos cibernéticos. Nosotros cuando vamos caminando por la calle, nos asalta alguien, habrán cámaras, habrán testigos, habrán personas que puedan auxiliarnos o tomar foto, video, etc. Pero en el ciberespacio, ¿la custodia digital es la misma? No, ¿verdad? Esta custodia digital está íntimamente ligada a nuestra propia determinación. Y los estilos de vida en línea son los factores preponderantes en la victimación de delitos cibernéticos. Entonces, la convergencia de estos factores y su análisis permitirán una propuesta de estrategias, sobre todo de prevención de la ciberdelincuencia. Tendencias criminógenas. Sin lugar a dudas, los ciberdelitos van en aumento. Reflejo de ello son todos los informes disponibles en la web, tanto de datos oficiales como de empresas de ciberseguridad que circulan en la red. Las cifras oficiales indican que el incremento exponencial de las denuncias en este campo prácticamente ha habido una volatilidad de las cifras. ¿Pero a qué se debe? Obviamente, nuestras vidas hoy están más conectadas, o mejor dicho, hiperconectadas al ciberespacio. Y en este lugar es que aparece la oportunidad criminal. Por un lado, hemos dejado entrever que existe una mayor oportunidad criminal en el ciberespacio por varios motivos. Primero, es que es un espacio universal, donde no hay fronteras. Por otro lado, se trata de un espacio donde prima el anonimato, como hemos dicho, que constituye una ventaja criminógena. Cualquiera puede ocultar su identidad en Internet. Y por último, pero no menos importante, es donde las víctimas potenciales tienen menos protección. Básicamente porque desconocen los mecanismos preventivos
o no son conscientes de que puedan estar siendo victimizadas. Por otro lado, las medidas que se ponen en marcha se basan en la detección y protección desde un punto de vista técnico, aunque actualmente también están consolidando la formación en ciberseguridad de la población en general, pero todo ello se hace sin tener un conocimiento profundo, no tanto de las tipologías delictivas y medios técnicos que se utilizan, sino más bien de los factores de riesgo y protección que existen en esta problemática desde 3 puntos de vista: desde el delito, delincuente y víctima, así como el desarrollo de toda la dinámica criminal que se pone en marcha en el cibercrimen. Un ejemplo de la integración de las dos vertientes que hoy día estamos hablando, de lo que es la cibercriminología y la ciberseguridad, que es el título de la conferencia, que constituyen las dos caras de una misma moneda, y que lamentablemente todavía, cuando hablamos de cibercriminología, muchas personas se preguntan de qué trata. Más han escuchado el término ciberseguridad, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que si hablamos de si no podrá haber una eficaz ciberseguridad si no abordamos una eficaz cibercriminología, porque la cibercriminología tiene que ver con la prevención de los delitos cibernéticos. Este tipo de prevención se fundamenta en la modificación de las oportunidades criminales y no tanto en la personalidad de los delincuentes y las víctimas, por lo que a priori puede ser la más adecuada para intervenir en el ciberespacio. Hoy día, la extensión de la criminalidad, encontramos que el ciberespacio se configura como un lugar fértil para la ciberdelincuencia. Hoy día el uso del Internet por los cibernautas y la hiperconectividad que vivimos, los dispositivos móviles que permiten el ingreso al cibercriminal sobre la información personal de la víctima. Ahora vamos a ver el tema de lo que es el ciberespacio, ¿no? Cuando hablamos de ciberespacio, hoy día es un ambiente donde interactuamos todos los seres humanos, el software y los servicios que ofrece el Internet. Hoy día, en esta nueva era tecnológica, como sabemos, ha traído consigo múltiples beneficios, como así también innumerables problemáticas que se propagan a lo largo y ancho del globo terráqueo, a la velocidad del sonido, pero sin duda la protagonista exclusiva y excluyente desde hace ya varios años es sin duda el tema de la ciberseguridad en el ciberespacio. Si bien la revolución digital ha sido y sigue siendo de gran ayuda en diversos ámbitos públicos y privados, también ha creado complejos escenarios de seguridad que hoy día analizamos respecto a las amenazas a las cuales nosotros podemos ser víctimas. Hoy día el tema de la seguridad en Internet y en el ciberespacio nos preocupan a todos. Cada vez hay más presencia en el ciberespacio, en los sitios web u otras aplicaciones vinculadas a el poder aprovechar todas las ventajas del mundo virtual. Hoy día tenemos los riesgos, ¿verdad? Los riesgos que tenemos las personas, las organizaciones, el hardware, el software y en el Internet. Hoy día, por ejemplo, dentro de la seguridad informática, el eje central, el famoso ISO 27001, que es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización, ISO, que describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa. El ISO 27001 puede ser implementado en cualquier tipo de organización, con o sus fines de lucro, privada o pública, pequeño o grande. Está redactada por los mejores especialistas del mundo en el tema y proporciona una metodología para implementar la gestión de seguridad de la información en una organización. También permite que una empresa sea certificada. Esto significa que una entidad de certificación independiente confirma que la seguridad de la información
ha sido implementada en esa organización en cumplimiento de la norma 27001. Las medidas de seguridad en el ciberespacio se van a implementar y se presentan por lo general bajo la forma de políticas, procedimientos e implementación técnica, por ejemplo, en software, en equipo. Sin embargo, en la mayoría de casos, las empresas ya tienen todo el hardware y el software, pero utilizan de una u otra forma no segura. Por lo tanto, la mayor parte de la implementación del ISO 27001 está relacionada con determinar las reglas organizacionales, por ejemplo, redacción de documentos necesarios para poder prevenir violaciones de seguridad. Todos los días existen alrededor del mundo nuevos ataques cibernéticos. Basta revisar la web para darnos cuenta. Que amenazan, como lo hemos mencionado anteriormente, a través del ciberdelito. La información personal, así también como la de pequeñas, medianas y grandes empresas. De esto se deduce que al aumentar estos hechos delictuales, aumenta la necesidad de ciberseguridad. Un dato no menor al respecto de estas afirmaciones, si cotejamos laboralmente, es que a nivel mundial el 35% de las organizaciones carecen de expertos en ciberseguridad. Un estudio de Computer World revela que los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones en sus proyectos de digitalización es la escasez de personal de seguridad, un factor inhibidor de la innovación. Este es un nicho, el tema de la ciberseguridad para los próximos lustros. Sin embargo, existe un punto positivo para que las empresas basadas en países en marcos regulatorios robustos, ya que debieron trabajar duro para cumplir con estas exigencias y posiblemente tengan programas de ciberseguridad eficientes. En la actualidad, para las organizaciones es imprescindible proveer a sus estructuras informáticas de medidas y políticas de protecciones adecuadas con el objeto de asegurar la sostenibilidad y desarrollo de sus actividades. Por esta cuestión, las empresas requieren especialistas en materia que conozcan cómo aplicar las últimas tecnologías en cuestiones de seguridad en medios digitales. Esta conferencia, estimados participantes, titulada Cibercriminología y Ciberseguridad, está orientada para ello, para otorgarles una visión global del tema con el fin de mejorar el ámbito de los sistemas informáticos. Escuchen, la alta demanda de profesionales especializados en el campo de la ciberseguridad y la privacidad ha crecido de manera meteórica en este 2020. Se estima una necesidad de 1 millón de profesionales en este campo de acción. Es por ello que la oferta de profesionales suficientemente capacitados actualmente no alcanza para cubrir la actual demanda. Hoy en día, el mundo que opera en las organizaciones y en donde cada vez depende en mayor medida de la tecnología para sobrevivir en plena transformación digital, existen riesgos vinculados. Empresas, gobiernos, administraciones públicas y ciudadanos en general se afanan por no ser los siguientes de una larga lista de incidentes que no solo crece de forma exponencial, sino que además nos sigue sorprendiendo con nuevos ataques cada vez más dañinos. El cambio constante en el mundo y por lo tanto los individuos como las organizaciones deben anticiparse y estar preparados. Siempre les digo en clase, hay que ser preventivos más no reactivos. Eso lo digo en todas las semanas en mi clase con mis delegados. Hay que ser, ese concepto lo he sacado de ciberseguridad. Las empresas tienen un comportamiento preventivo, más no reactivo. Porque en este concepto de ciberespacio se exige tener una visión más amplia de conceptos de la seguridad de la información que hasta el momento se estaban teniendo en cuenta. Este nuevo concepto aún aspectos relacionados con la interacción de personas, software, servicios de Internet, soportados por los entornos de las nuevas tecnologías de información y comunicación, distribuidos por todo el mundo,
con una complejidad y particularidad que hace unos años no era imaginable. Hoy día también tenemos el ISO 27032, que se trata de un estándar que garantiza las directrices de seguridad que desde una organización aseguran que proporcionará una colaboración general entre las múltiples partes interesadas y reducir los riesgos de Internet. Hablamos de seguridad de la información, de seguridad de las redes, de seguridad en Internet, de la protección de infraestructuras críticas de información. Este facilita la colaboración segura y fiable para proteger el tema de la privacidad de las personas en todo el mundo. Fíjense, el año 84 se utilizó por primera vez el término ciberespacio, hace 36 años. Un concepto muy relacionado con Internet y que muchos utilizan como si fuesen sinónimos. Es cierto que uno no puede entenderse sin el otro, pero muy relacionados que estén no pueden utilizarse de manera analógica. El término, fíjense, cyber o ciber, que utilizamos, que viene del griego, cuyo significado estaba relacionado con la habilidad de pilotear barcos, en los años 40 empezó a relacionarse con la comunicación. Concretamente, fue Norbert Wiener quien acuñó el término cibernética para referirse a la ciencia que estudia las similitudes entre los sistemas de control y las formas de comunicarse de los seres vivos. Pero fíjense, en el año 84 aparece por primera vez la palabra ciberespacio en una novela de William Gibson, Neuromante. Una obra de cyberpunk que protagonizaba por un héroe que quería volver al mundo online del que fue expulsado. Aquí, en esta novela ficticia, el ciberespacio suponía un espacio virtual creado por redes informáticas. Algo que no es físico, sino un concepto utilizado para ubicar las cosas que llevan a cabo en entidades intangibles. Y es aquí donde se produce la primera relación entre el ciberespacio y Internet. Si Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación a través de protocolos, el ciberespacio es el lugar en el que se producen las comunicaciones de Internet. Por ejemplo, cuando hablamos de hackeo, que se ataca, no se produce en un espacio físico determinado, se produce en el ciberespacio. Es decir, de la idea original de Gibson, hemos llegado a un híbrido entre lo real y lo virtual. Tomamos decisiones en un lugar indeterminado de Internet y las consecuencias de nuestras acciones tienen una influencia directa en la vida real. Hoy día los riesgos, la exposición de información en las redes sociales conlleva a determinados riesgos, la pérdida de la privacidad, ¿no? Nuestro país, desde el año 2011 tenemos una ley de protección de datos personales, un reglamento de la protección de datos personales respecto a la confidencialidad, a la privacidad, etc. Ahora, hoy día las amenazas que sí existen en el ciberespacio vinculadas a los ataques de ingeniería social. Este es un tema muy importante que a mi punto de vista, desde el punto de vista sociológico, es el know-how y el punto de quiebre de los delitos informáticos. Voy a tratar de explicárselo rápidamente porque ya vamos a cumplir la hora, pero es algo muy importante. Cuando hablamos de ingeniería social, consiste en persuadir a una persona para influenciarla en sus acciones. En otras palabras, es la manipulación de personas influenciándolas a ejecutar determinadas acciones que pueden llevar a ser víctimas de un delito informático. Por ejemplo, puede ser un sitio web modificado con fines maliciosos, como el que hace unos años se mostraban cuando se utilizó la gira de los Rolling Stone para crear un sitio que prometía entradas gratis a cambio de clips en Facebook, por ejemplo. Cuando un atacante lleva a cabo una técnica de ingeniería social, su efectividad depende del comportamiento del usuario, que es quien en algunas ocasiones, de forma involuntaria, entre comillas, contribuye a que el ciberdelincuente se salga con la suya y logre realizar el engaño. Por lo tanto, la clave es la precaución del usuario final, que tiene el poder de frenar la propagación de una campaña, por ejemplo. Ahora,
Estas técnicas de ingeniería social, uno de los más conocidos del mundo informático fue Kevin Mitnick, quien se caracterizó por ser uno de los pioneros en las técnicas de ingeniería social en la década de los 90. Este cibercriminal más buscado por el FBI en los 90 por la cantidad de intrusiones a los sistemas informáticos y a los sistemas de gobierno y a las multinacionales de Estados Unidos. Él consideraba que el factor que determinaba la seguridad del hardware y el software era el factor humano, es decir, el usuario. Este es quien se encargará de interpretar las políticas de seguridad correctamente y buscará que lo respeten. Los riesgos que se encuentran vinculados en el hacking, en el phishing, en el spyware. El spyware es un tipo de malware que intenta mantener oculto mientras registra información en secreto y sigue sus actividades en línea, tanto en equipos como en dispositivos móviles. Puede supervisar, copiar todo lo que escribe la víctima, carga, descarga y almacena. Hoy día hablamos de seguridad de la información, dos conceptos: ciberseguridad, seguridad informática. La ciberseguridad está vinculada a toda la organización y la información que se encuentra vinculada al Internet. En cambio, la ciberseguridad forma parte de la seguridad informática, porque en la seguridad informática no solamente está la información que está vinculada a Internet, sino también la que no se encuentra. Los riesgos que hoy día tienen las transacciones comerciales, las empresas a empresas, el tema de los consumidores, a empresas a consumidores, los objetivos de esa seguridad en la información que está vinculada a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad, la seguridad de las aplicaciones a nivel de procesos, componentes, software, resultados y datos. Esta seguridad en la red que mucho tiene que ver con el diseño, la implementación y su operación, vinculada hoy en día a los servicios en Internet, a redes, a disponibilidad de servicios y sobre todo a la fiabilidad de los servicios. Hoy día en las partes interesadas en el ciberespacio estamos pues entre los consumidores por una parte, las personas y las organizaciones, y por otro lado los proveedores de servicios. Estos proveedores en el ciberespacio y los consumidores están involucrados en el ciberespacio. Hoy día el tema de ciberseguridad, me decía un ingeniero informático chileno, en América Latina tenemos que evangelizar en temas de ciberseguridad. Es decir, tenemos que ir de puerta en puerta para poder concientizar, sensibilizar la importancia de la ciberseguridad hoy en día. Hoy día estos agentes en el ciberespacio, organizaciones, personas, red, internet y dispositivos, que son las partes vulnerables para poder controlar los riesgos. El control de riesgos, que es una de las prácticamente situaciones en las cuales están abocados las organizaciones. ¿Por qué? Porque se encuentran sus activos, la información, el software, el hardware, las personas que están vinculados en todo lo que estamos planteando. Hoy día, este tema de ciberseguridad, que estamos hablando de toda esa información que está vinculada al Internet, prácticamente la confidencialidad, que es prevenir la divulgación de información no autorizadas, la integridad con respecto a los datos libres y modificaciones no autorizadas, la disponibilidad, que está fundamentada en una cualidad o condición de la información vinculadas a quienes están autorizados a acceder a ella. El tema de la autenticidad, la información es la que dice ser o el transmisor de la información que es quien dice ser. Y el no repudio es estrechamente relacionado a la autenticidad de la información. Hoy día los riesgos que sufren los sistemas de información, daño físico, ya sea por acciones humanas, fallo de equipamiento, ataques internos y externos, pérdida de datos, errores en las aplicaciones. Como reflexiones finales, ya para terminar, el delito cibernético en el plano nacional e internacional. Por un lado tenemos la fragmentación y diversidad de las leyes nacionales y el rol de la cooperación internacional, los métodos tradicionales versus la innovación en la persecución del delito, la cadena de custodia y en la evidencia digital. Hoy día ya tenemos el protocolo
publicado por el Ministerio del Interior de fecha 2019. En julio ha salido la edición oficial ya publicada en la web. También la armonización de los marcos legales nacionales, la capacidad de aplicación de la ley y la justicia penal, las actividades de prevención del delito informático. Hoy en día, como conclusiones, la cibercriminología y la ciberseguridad constituyen las dos caras de una misma moneda. La cibercriminología es una parte especializada de la criminología que tiene como objeto el estudio de la delincuencia y la conducta antisocial en el ciberespacio y sus implicancias en el espacio real. La ciberseguridad se encarga de una protección de los activos informáticos. Ambos constituyen, como hemos dicho, las dos caras de una misma moneda. La cibercriminología tiene como objeto el estudio de explicar los fenómenos criminales en el ciberespacio, su etiología, los mecanismos de sanción punitiva y sobre todo la prevención. Los delitos informáticos y el cibercrimen tienen diferencias que radican en la organización del delito. Cuando hablamos del primero nos referimos a aquellos delitos que ocurren a diario, tipificados penalmente, pero que ocurren en forma independiente o individual. En cambio, cuando nos referimos a cibercrimen, estamos hablando de una serie de delitos informáticos que ocurren de forma profesional, organizada, sin motivaciones personales más que las económicas. Hoy, la posmodernidad, cuya característica es la utilización de las tecnologías de información y comunicación, posee prácticamente en un mundo globalizado un lugar neurálgico y precisamente vulnerable para los delitos informáticos y para el cibercrimen. Las recomendaciones que damos en nuestra clase, en nuestra conferencia final, está pues que sigan la adhesión del Convenio de Budapest. Como todos sabemos, nuestro país se adhirió el año pasado, el año 2019, entró en vigencia en diciembre del 2019. Otros países de la región también ya lo han suscrito, pero aún todavía faltan los países de América Latina. También el desarrollo de instrumentos multilaterales sobre cooperación internacional respecto a evidencia digital. También la provisión de asistencia técnica reforzada para el tema de la prevención y el combate del delito informático en los países en desarrollo. También la asesoría multilateral para abordar los temas de jurisdicción concurrentes en materia de criminalidad informática. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado la conferencia Cibercriminología y Ciberseguridad, organizada por la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, y me pongo a su disposición para alguna pregunta que quieran formular al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Daniel Ernesto Peña Labrín, por su excelente ponencia el día de hoy sobre la cibercriminología y la ciberseguridad. Los miembros de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal le agradecemos y también felicitamos. Una de las preguntas, profesor, va a ir orientado al último manifiesto de las Naciones Unidas con respecto al 5G. Que es considerado como dañoso para la salud y también para la seguridad. ¿Cuál sería su punto de vista respecto? Fíjense, la era 5G, que tanto se habla en los medios de comunicación, en el Perú todavía no llega la era 5G. Respecto a los diferentes puntos de vista que se hablan en el globo terráqueo vinculadas a la era 5G y la vulneración de los derechos de las personas o la dañosidad que podría traer a la salud, fíjense, eso todavía no está probado científicamente. La era 5G va a permitir la alta velocidad con respecto a los dispositivos informáticos. Repito, en Perú todavía no estamos en la era 5G, todavía no se ha implementado, porque para poder implementarse implican la instalación de las famosas antenas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra está la tecnología 5G que ha permitido la velocidad de los dispositivos electrónicos. Nuestro país, como todos sabemos, existe un pánico vinculado a las antenas que se están instalando todavía paulatinamente, pero como repito, no está probado científicamente
que estas antenas realmente hagan daño o vulneren la integridad de las personas, toda vez que estas antenas si no se instalan, no van a permitir la llegada de la era 5G a nuestro país. Profesor, tenemos una pregunta con respecto a la intrusión de la señal de Internet, por ejemplo, en aspecto domiciliario. ¿Cómo sería catalogado este tipo de comportamiento que es muy común y reincidente dentro de nuestro país? Bueno, la introducción de Internet hoy día hay que tener en cuenta que nuestro sistema de telefonía fija, la telefonía celular, que son diferentes sistemas que actualmente se encuentran en nuestro país y que eso está prácticamente con los operadores, ¿no? Y con el órgano supervisor que es el OPSITEL, que precisamente el OPSITEL, dentro de la ley de delitos informáticos, en las disposiciones finales, la ley 396 del 2003 y su modificatoria, la 30171, habla de las responsabilidades, habla de las facultades que tiene el OPSITEL precisamente con respecto a la judicatura para poder solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones vinculado a la información que pueda ser requerida para precisamente indagar y poder sancionar este tipo de intromisiones. Profesor, tenemos otra pregunta. En su criterio, ¿quién tiene mayor responsabilidad, los consumidores o las entidades en el caso de delito de suplantación o phishing? Fíjense, en el delito de suplantación, que es uno de los más recurrentes, el phishing, ¿no? Ahora hemos visto, por ejemplo, ahora con el confinamiento obligatorio y el caso del bono universal, ¿no? Que muchas personas pincharon y también el jefe de la divindad a través de los medios de comunicación ha visto cómo se han creado formularios donde las personas pinchan. Evidentemente, las técnicas de ingeniería social, como expliqué en la conferencia, son técnicas utilizadas para poder llevar el error utilizando copias similares y no fidedignas en relación a la forma como estas personas ingresan a estas bases de datos. Hay que tener en cuenta que la teoría de las actividades cotidianas del doctor Choi y de Toro Álvarez que expliqué, que es la teoría que tiene mayor arraigo para la explicación de la cibercriminología de los delitos informáticos, como la custodia digital y el comportamiento de las víctimas, es decir, cada persona tiene la autorresponsabilidad en el manejo de sus redes. Preguntamos, ¿la gente es autorresponsable del manejo de sus redes? No. ¿Por qué? Por muchos factores. Hay factores sociológicos, culturales, económicos y sobre todo la brecha digital, que es la distancia generacional entre la tecnología. A más de uno de nosotros nos compramos un celular y le damos a nuestro hijo que es de 17 o de 20 años para que nos ponga las aplicaciones, los programe, porque nosotros desconocemos y muchas veces hasta nos llegamos a aprender. Hoy día, cada persona tiene su autorresponsabilidad de poder, al ingresar a un medio como es el Internet, tomar sus precauciones preventivas. Hoy día, los bancos, las instituciones financieras en general y hasta la propia ciudadanía nos genera actividades de prevención. Por ejemplo, nos dicen que no realicemos actividades bancarias o financieras con Wi-Fi, en no compartir nuestras contraseñas o cambiar las contraseñas. La incidencia delictiva, por ejemplo, la mayoría de las personas les dan su contraseña 1, 2, 3, 4 y no lo cambian. Son vulnerables. No lo cambian ¿por qué? Por desidia, porque no saben cambiarla, porque piensan que la van a perder. Entonces, en el phishing, hoy día, si usted me diría, ¿cómo podemos nosotros combatir el phishing? ¿A través de mayor custodia digital? Yo le pregunto, si en la custodia física no es efectiva la policía, ¿usted cree que va a ser efectivo la policía en la custodia digital? Donde el anonimato, donde la proliferación delictiva es mucho más amplia.
Entonces la respuesta es criminológica, es trabajar en la prevención individual. Que las personas tomen conciencia sobre el Internet. Hay muchas personas que utilizan el Internet pensando que ven a la persona físicamente, como si la vieran físicamente, y no es así. Hay muchas personas que actúan dentro de la red pensando que están actuando físicamente, es decir, con los mismos protocolos. Yo me voy a una ventanilla, se equivocan, regreso a la ventanilla, ¿verdad? Hablo con el señor, si no está el señor, hablo con su jefe. Pero en el Internet, ¿con quién voy a hablar? ¿Quién es la otra persona que se encuentra? Hoy día los temas de ciberseguridad, hoy día, como les dije en la conferencia, tenemos que evangelizar en temas de ciberseguridad. Por último, profesor, sería la pregunta con respecto a la consecuencia jurídico-penal de los delitos informáticos, si es acorde al daño y al tipo de persecución que tiene actualmente dentro del catálogo penal los delitos informáticos. ¿Hay una equivalencia? ¿Es equitativo esta pena que se están imponiendo? Fíjense, en el Perú existe una confusión respecto a lo que es la tipificación de los delitos informáticos. Le voy a explicar. A todos nosotros nos han dicho que existe una ley de delitos informáticos, que es la 396 de 2013 y su modificatoria de la 30171 del 2014. Y la última modificación, que es la del 2018, la 30383 del artículo 5 de grooming. Correcto. Esto nos dicen donde vayamos. Pero no nos han dicho que los delitos informáticos no solamente se encuentran en la ley 396, en la modificatoria, la 30171 y en la modificatoria, la 30833. Los delitos informáticos también se encuentran dentro del Código Penal y hay mucha gente que no sabe. Yo converso con abogados y piensan que los delitos informáticos solamente se encuentran en estas leyes especiales. Pregunta, un estudiante me diría, ¿y por qué existe eso, doctor? Evidentemente porque los legisladores han modificado nuestro Código Penal, Decreto Legislativo C-35 de abril del año 91, que el próximo año ya cumple 30 años, de una manera desordenada. Es por eso que encontramos tanto la ley de delitos informáticos como una ley especial y también la encontramos dentro. Por ejemplo, el decreto legislativo 1410. El decreto legislativo 1410 que salió publicado exactamente hace 2 años, octubre del 2018, donde se incorporaron, por ejemplo, el acoso por medios electrónicos, el chantaje por medios electrónicos o llamado también pornovenganza y la difusión de imágenes y videos a través de medios informáticos. A propósito, el libro que he publicado en la editorial jurídica Pacífico ya está distribuyéndose para aquellos que quieran indagar un poco más. Yo he abordado la problemática del acoso informático, el stalker y el ciberstalker. Ahora, la penalidad vinculada a los delitos informáticos, de acuerdo a los bienes jurídicos, porque hay que tener en cuenta que también en nuestra ley de delitos informáticos se encuentran mezclados tanto los delitos informáticos, como dije en la ponencia, cuando ataca a base de datos, como los delitos computacionales. No se encuentran separados, porque para el legislador le dio una naturaleza, como en la primera ley que se dio en el año 2000, delitos informáticos, de carácter patrimonial. Hoy día, cuando hablamos de delitos informáticos, el bien jurídico es pluriofensivo. Y respecto a la criminalización de estas conductas, están inspiradas en el Convenio de Budapest del año 2001, que es precisamente el documento internacional que rigen hoy en día con la ratificación del Convenio de Budapest el año 2019, Perú se integra a la persecución mundial en materia de delitos informáticos. Excelente, profesor. Hemos cumplido con la rueda de preguntas que ha suscitado dentro de la conferencia que hemos realizado. Profesor, una de las últimas tendencias en la cuestión de derechos humanos es considerar a todo lo que es los derechos de acceso al Internet, a la red dentro de la cuarta generación. ¿Usted considera que este tipo de regulación que tiene nuestro país
como una normativa peruana, ¿no? Ya sea para delitos informáticos, el propio Código Penal, que está trabajando estos temas, inclusive desde la pornografía infantil en Internet, cree que está respondiendo a toda la realidad de los delitos que están ocurriendo desde, pues, aproximadamente estamos hablando de unos 9 a 10 años a la actualidad, o todavía necesitamos trabajar más el tema a nivel quizás legislativo? Fíjese, doctora, el tema de la conectividad como derecho humano, muchos países han presentado proyectos de ley para incorporarlos en la Constitución. Es decir, que la conectividad sea considerada como un derecho humano. Uno de los últimos proyectos que se han presentado este año han sido en México, que he podido leer, que vinculado a que el derecho a la conectividad sea considerado como un derecho humano dentro de la cuarta generación de los derechos humanos. Hablamos de la interconectividad y la robótica. Pero yo pregunto, ¿el Estado está en condiciones de declarar como derecho constitucional la conectividad a Internet? ¿Es una facultad exclusivamente que le compete a él? ¿El Estado está en condiciones de poder tener el presupuesto para poderle otorgar a cada peruano de la costa, sierra y selva acceso a la actividad? Este derecho legislado realmente tendrá una relación directa con la realidad? Creemos que no, ¿verdad? Hay muchos derechos fundamentales que simplemente están como derechos simbólicos, porque en nuestro país todavía hay ciudadanos de primera clase, segunda clase. Lamentablemente, esa es una de las características por ser un país subdesarrollado. Uno de los problemas que tiene el Perú y América Latina es el respeto y el derecho a la igualdad. La igualdad ante la ley todavía sigue siendo una quimera. El derecho a la conectividad, pienso que tendrá que darse en algún momento. Hoy todavía no se dan las condiciones. El Estado todavía no está en capacidad de brindar conectividad, porque eso pasaría inexorablemente en tener la facultad de poder disponer de la banda ancha, de la logística, de la tecnología, y poderle pagar a las empresas que brindan este servicio, porque el Estado no lo tiene. Ahora, el problema de los delitos informáticos no es el problema de la penalidad o de la tipificación, porque nuestro país tiene una legislación vanguardista que desde el año 2013 ya hemos firmado, ratificado el convenio de Budapest. Pero ¿saben cuál es el problema de la ley de los delitos informáticos? Que no los conocen. Muchos no sabían que los delitos informáticos también se encuentran dentro del Código Penal. Hay mucha gente que no sabe que el delito de apología de terrorismo también es considerado como un delito computacional porque se incorporó una modificatoria cuando la apología se dé a través de medios informáticos. Yo he preguntado en examen de grado a abogados que han hecho tesis sobre terrorismo y no sabían que existía el delito computacional vinculado, modificado en el Código Penal. Creo que nuestro país lo que necesita en materia de delitos informáticos y cibercrimen es hacer docencia. Por eso que felicito a la doctora Magallanes el haber tenido la iniciativa de incorporar dentro del catálogo de conferencias que realiza activamente la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal estas temáticas. Estas temáticas porque hoy en día en esta generación Z, que son los jóvenes del año 2000, necesitan sensibilizarlos, necesitamos hacer docencia, sobre todo trabajar el tema de la prevención. Yo le decía en la ponencia que en ciberseguridad se trabaja de manera preventiva, pero lamentablemente en nuestra realidad todos trabajamos de manera reactiva. Pienso que el cambio de cultura, que es un proceso, debe comenzar desde ahora. Hoy día, con el proceso de digitalización y transformación digital que está en marcha, que hay dos leyes, dos decretos de urgencia que salieron en este año, en el verano, el 06 y el 07, de transformación digital y confianza digital, que todavía siguen siendo una letra
todavía siguen siendo leyes que están ahí en el peruano y que mucha gente ni sabe que han salido, ni siquiera los abogados. Precisamente hoy día este tema no termina aquí, es un tema que recién comienza, que deberá ser abordado, analizado, discutido por todos aquellos que estamos vinculados de manera facultativa o obligatoria en esa nueva realidad que es el cibertrabajo, el ciberdelito y este prefijo cyber o ciber que hoy día complementa todas las actividades humanas. Muchísimas gracias, estimados participantes y doctora. Muchísimas gracias. Recomendar también la bibliografía que tiene el profesor Peña Labrín en Cibercriminología y Postmodernidad, publicada con Editorial Pacífico recientemente. También ha salido una nueva publicación en Instituto Pacífico, además del curso de criminología a nivel de posgrado de la autoría del doctor Peña Labrín. Felicitamos también al profesor Peña Labrín porque recientemente ha sido incorporado como miembro honorario de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Bienvenido, profesor, al conjunto de profesores honorarios de la sociedad. Agradecemos vuestra ponencia. Muchísimas gracias, doctora, y espero no sea la primera vez ni la última. Esperemos que en los próximos meses podamos seguir abordando nuevas temáticas vinculadas al derecho penal informático, a la cibercriminología, con respecto a este nuevo escenario delictógeno que lamentablemente en muchas universidades, en facultades de Derecho, todavía no existe el curso de Derecho Informático. Imagínense, hay muchas universidades que todavía no existe. Yo me pregunto, ¿cómo van a salir esos abogados a trabajar en los próximos años si no tienen la formación ni las competencias que requiere hoy día la posmodernidad? Muchísimas gracias, doctora, y un honor recibir la incorporación a la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, y estoy muy agradecido con todos y el haber podido tener esta tarde criminógena en esta institución, en esta Escuela de Posgrado de Lima. Muchísimas gracias a usted y estamos seguros que vamos a seguir con este programa de formación porque la realidad virtual nos obliga a estar en actualización constante y permanente. Muchísimas gracias a todos los asistentes y sean ustedes bienvenidos a nuestros próximos eventos en esta misma página de transmisión y quizás en este mismo horario. Muy buenas noches con todos.